Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a la Festa Antigua 10. Vamos a continuar con nuestro día de conferencias, con la conferencia titulada Los maestros de danza del siglo XV, Italia, Domenico di Piacenza. Ay, soy malísima con los otros idiomas. A cargo de la maestra Cecilia Nadakiewicz, creo que así se pronuncia. Usted dígame, maestra, si se pronuncia bien o no. Si quiere puede ya prender su cámara y su Nadakiewicz. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Nada Skiewicz. Nadakiewicz. Kiewicz. Ay, ¿qué idioma es? Mira, mi abuelo era ucraniano, eh, pero puede ser que la familia viniera de parte de Polonia, no sé, por ahí. Pero ellos vivían en el sur de Kiev, así que estaban ucranianos. Wow. Nadakiewicz. Nada Skiewicz. Mucho gusto, maestra. Es primera vez que la maestra y su compañía están en la Festa Antigua Virtual, estas ediciones que son un espacio en la cual compartimos pues el objetivo del festival, ¿no? Promover, compartir la Ujú. música antigua en México, pero pues ya no salimos de México, ¿no? Ya estamos en varios lados, gracias a la virtualidad. Y pues la dejo con la audiencia, maestra. Cualquier cosa estoy aquí para ayudarle en la cuestión técnica. Bueno, La dejo. muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecer la posibilidad de estar aquí con todos ustedes y poder compartir un poquito bueno, de lo que me dedico a investigar, que son las danzas renacentistas y bueno, yéndonos para los comienzos del Renacimiento, en esta oportunidad vamos a viajar hacia el siglo XV. Ahora les voy a compartir, ahí está, les voy a compartir pantalla y bueno, sí. Vamos a hablar de los maestros de Italia del siglo XV. En este caso vamos a comenzar con Domenico di Piacenza. Eh, bien, vamos a ponernos un poquito en contexto y saber cómo es que aparecieron los maestros de danza, ¿verdad? En un principio los bailes eran comunes, tanto el pueblo como la nobleza, y esto fue así desde los primeros pasos de la civilización, hasta finales del medioevo, cuando los nobles comenzaron a querer diferenciarse un poquito del pueblo, se sentían especiales ya que eran los nobles, al principio a través de pequeños detalles como tener que pedir audiencia para poderlos ver, no mostrarse al público directamente, sino desde balcones o ventanas o en el ceremonial de palacio, y de una forma más sutil, empezando a diferenciar la forma en que se bailaban las danzas en los banquetes y en las fiestas reales. La importancia en cuanto a la correcta ejecución de las danzas fue creciendo en tal manera que comenzaron a solicitarse maestros de danza en todas las cortes, grandes y pequeñas. Y así comenzaron a aparecer junto a ellos los tratados de danza, alrededor del siglo XV. Eh, no solamente surgen en Italia, surgen en toda Europa, tratados como los de Gresley en Inglaterra, Arena, Domenico di Piacenza, Guillermo Hebreo, que después fue Giovanni Ambrosio en Italia, Cervera en España, el manuscrito de Toulouse y el manuscrito 9085 de la Biblioteca Real de Bruselas, conocido como el manuscrito de las Bastants de Margarita de Austria o manuscrito de Bruselas, y más adelante se sumarían Fabrizio Caroso, Cesare Negri, Esquivel, etc. A mediados del siglo XV, la escritura comienza a ser más elaborada, más definida musicalmente, ya que hasta ese momento la notación era solo con los neumas, sin
notación de figuras como las conocemos ahora. Pero a partir de ese momento, a partir del siglo XV, se comenzó a cambiar la nomenclatura. Por tanto, ya era más fácil, más sencilla de ejecutar tanto lo instrumental como coreográficamente, al poder ubicar las notas y los pasos donde corresponde. Ya que en el siglo XV la usanza era que los músicos tocaran de memoria, siguiendo los pasos de los bailarines. Por eso la importancia de poder unificar en lo escrito los dos conceptos. Podríamos hablar más específicamente de esto si viéramos las bastantes francesas, ya que es lo que primero se empezó a tomar para, para diferenciarse, ¿no? Las bastantes son bajas danzas justamente porque no tienen saltos. Entonces lo importante, lo interesante, eran los dibujos que se hacían. Cuanto más elegantes y más elaborados los dibujos que se hacían al bailar, era mejor. Pero después empezaron a saltar y el rey saltaba, entonces los nobles tenían que saltar y a ver quién saltaba más alto que el rey. Entonces empezaron a dejar de lado las bastantes y aparecieron otras danzas. Bueno, nos vamos a centrar, claro, ¿ven? Esto de acá, tocaban de memoria y la gente bailaba, bajas danzas. También, si pueden observar en la imagen, los zapatos que terminaban en puntas largas, algunos llegaban a medir 40 centímetros, 45 centímetros de largo, y los trajes de las damas con colas largas, eso tampoco permite que se hagan muchos saltos en las danzas. Así que todo fue influyendo, fue cambiando de a poco, tanto en la música como en la danza, como en la moda. Todo se iba complementando. Ahora sí, entonces vamos a dejar llevar nuestra imaginación y nuestra atención específicamente a una corte italiana, que ven aquí los trajes también, largos. En los siglos XV y XVI, Italia se convirtió en el centro cultural de Europa, dando origen al Renacimiento. En la danza, los maestros que jerarquizaron este arte son tres: Domenico di Piacenza y sus discípulos, Guillermo Hebreo da Pesaro y Antonio Cornazzano. Tanto el maestro como los discípulos escribieron tratados y tienen similitudes. Estos manuscritos son muy similares en su estructura. Primero, las dedicatorias. Cada libro se dedicaba a la persona en la casa de cual el maestro se encontraba trabajando, o bien con quien el maestro quería quedar bien. Algún texto o loa sobre sí mismo, al comienzo o al final, ya que se tenían que vender. Y luego las explicaciones del contenido del libro, parte de técnica o explicación de los pasos que utilizaban, las danzas que contienen y por último las músicas de las danzas y cómo tenían que interpretarse. No todos los tratados contienen estas partes, pues Domenico de Ferrara, en 1425, incluía la música entre sus explicaciones. Otros ni las mencionaban y otros los ponían al final del manuscrito. Ahora vamos a centrarnos en Domenico di Piacenza, que es el que nos convoca. Nació en Piacenza en 1390 y falleció en Ferrara en 1470, por lo que también es conocido como Domenichino da Ferrara, Domenico da Ferrara, Domenichino di Piacenza o Domenico di Piacenza. Fue maestro de maestros. Fue Messer Domenico maestro de los más grandes coreógrafos de su época y es considerado él mismo como el primer coreógrafo de la historia. Entra al servicio de Leonello d'Este, a quien dedica su obra Leoncello. Poco después, Francesco Sforza toma el ducado de Milán y hereda el servicio de Domenico, que es contratado para crear las coreografías de los bailes en sus celebraciones. Es así como, por ejemplo, crea las danzas para el casamiento de uno de los hijos naturales de Sforza, donde Domenico
baila con Bianca María Sforza. ¿Por qué comento este detalle? Bueno, porque no era permitido a los maestros de danza que bailaran con los invitados. Por eso, esto nos hace pensar que lo hizo para ayudar a Bianca, para sostenerla en la danza, ya que no se debía sentir segura en este baile, que parece que fue la Bassa Danza Corona, que parece que era una danza bastante complicada y que Antonio Cornazzano la describe como Bassa Danza fortísima, no apta para quienes mojan la sábana. Domenico consigue el nombramiento de caballero de la Escuela Dorada, el más alto rango que puede llegar a conseguir una persona no perteneciente a la nobleza, con lo que el arte de la danza alcanzó así el reconocimiento de arte liberal, a la altura de la música y la pintura, cuya consideración precisamente estaba siendo revisada en aquella época. Domenico, un hombre con suficiente inteligencia y sensibilidad, se había inspirado en las ideas del medioevo tratando de organizar y codificar las formas de danzar, lo que significa el comienzo de una evolución que va tomando conciencia del gran potencial físico y expresivo del cuerpo humano y que llega hasta nuestros días. A mediados del 400, Domenico tenía una escuela de danza bien consolidada, exigente con sus alumnos. Estos debían tener una ligereza y técnica excepcionales. Sus alumnos ganaban prestigio al identificarse como pertenecientes a ella. Su tratado de arte saltandi et choreas ducendi, arte de saltar, de danzar y dirigir conjuntos, considerado el primer tratado italiano de la historia de la danza, actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional Francesa bajo el código de Fons Italia 972 y fue el primer texto importante, verdadero código de la danza que nos demuestra cómo se encontraba este arte en el siglo XV, italianos. El tratado presenta, perdón, representa la primera tentativa en la cultura de Europa Occidental de preservar danzas de manera escrita y responder a un doble propósito. Uno, ofrecer un concepto de la danza como una virtud política, civil, moral y habilidad necesaria en la socialización y la educación de cualquier caballero o señora. Y dos, para tratar aplicaciones de la práctica coreográfica por medio de la enseñanza de principios de base, definiciones y teorías de la danza. Cosas que hoy a lo mejor no suenan naturales, pero para esa época era medio revolucionario. El manuscrito parisino 972, que es el único hoy atribuido a Domenico, más que el verdadero original, puede considerarse un extracto bastante apresurado y aproximado del mismo, donde tres tipos de caligrafía parecen denunciar la presencia de diferentes copistas. Además, el manuscrito parece no estar completamente terminado, sin las miniaturas e ilustraciones, iluminaciones de uso de la época. Este cuadradito de acá, por ejemplo, tendría que tener un dibujo de un bailarín o alguna letra, la primera letra de las palabras, en colores y demás. Este manuscrito es bastante sobrio, diríamos. Los otros tienen muchas iluminaciones, imágenes y demás. Especialmente el de Guillermo Hebreo. Bien, este no, pobrecito, está como pudieron hacerlo. En la cabecera, sí, se encuentra en un estado bastante deteriorado. En la cabecera de la primera página está escrito con letra cursiva de arte saltandi et chorea ducendi. Y sobre este escrito está puesto en caracteres romanos 1416. Oh, se me fue. Acá. Esta doble M nos hace pensar en una mayúscula. Entonces sería la mayúscula y el año, 1416. Fecha del Tratado de Dominiquino.
El lenguaje y estilo es antiguo y la ortografía está muy cercana al original en latín. No es muy claro ni fácil de leer. La caligrafía es muy cuidadosa, con preparación de página y notas al margen. Aquí comienza por Ringraziando y es una loa en honor del noble caballero Messer Domenico Piacentin. En la página siguiente es otra caligrafía, también es bastante prolija. Pero ya la tercera que les estoy mostrando, ¿ven? La letra es muy diferente y está escrita como con prisa, ¿sí? A las apuradas. Pero detrás de la coreografía de Domenico hay una sensación de control, orden y decoro. Explica que los componentes de la danza se combinan para hacer una demostración de intelecto y esfuerzo, tan refinada como la que se puede encontrar en cualquier lugar. Explica su filosofía de la danza en el estilo de escritura renacentista. Su pensamiento se despliega a través de la parte introductoria con una riqueza de imágenes poéticas. Supo devolver la dignidad a la danza considerada con demasiada frecuencia venérea y pérdida del tiempo, e impuso a sus alumnos una teoría del uso del cuerpo per fantasmata, como para reducir la materia a una expresión transfigurada de pura intelectualidad. Yo digo que es una manifestación corpórea del pensamiento. Y, por ejemplo, este fragmentito que les puse acá dice: la capacità di mutare alla natura, la velocità del falco e l'immobilità della petra, o di acquisire il perfetto controllo razionale del movimento esattamente inserito nel tempo musicale, con l'armonia misurata di un leggero moto ondoso, si viene a configurare come più e come indispensabile complemento del modo di essere della nobilità del tempo. Y eso quiere decir la capacidad de mutar de la naturaleza, la velocidad del halcón y la inmovilidad de la piedra, o de adquirir el perfecto control racional del movimiento exactamente inserto en el tiempo musical, con la armonía medida de un ligero modo ondulante, si viene a configurar como virtud y como indispensable complemento del modo de ser de la nobleza del tiempo. En este texto, Domenico hace una síntesis perfecta de su famoso método. Hablaba todo así, muy, muy, muy renacentista. Él era todo renacentista. Entonces, ponía también imágenes como quedarse quieto como la cabeza de Medusa y después moverse como el halcón, lanzarse sobre la piedra. Bueno, todo esto él lo resume, como dije recién, en su método, su famoso método. Y él consiste en medida. ¿Qué es medida? Comprender el tempo de la música y mover el cuerpo en el tiempo. También el lograrlo es una virtud de la que no todos son dotados. Estos todos son palabras de Domenico. Memoria. Memorizar los pasos, su orden y sincronización, y cómo encajan con la música. También es necesario tener una gran y profunda memoria, la cual es tesorera de todos los modos corporales, naturales y accidentales, a todas las operaciones según la forma de la composición de la danza. Agilidad y manera corpórea. Con suavidad aparecen como una góndola que es impulsada por los remos a través de las olas cuando el mar está en calma, como suele estar. Dichas olas suben con lentitud y caen con rapidez, siempre operando el fundamento que indica la medida, que la tardanza se recupera con presteza. Abrir el intelecto, la otra medida, la cual está compuesta con las gracias de la maniera, del comportamiento de toda la persona
la cual se interrelaciona con la medida musical. Siempre está haciendo él hincapié en que hay que bailar con el tempo, ser uno con el tempo. No es tanto como uno ve muchas veces que se cuentan los tiempos y cuentan 1, 2, 3, 4 y no. Hay que escuchar la música y moverse con la música, integrarse con la música. Ahí llega la fantasmata, el poder hacer lo que estamos escuchando eh, con naturalidad, casi como sin pensarlo, como una manifestación a través del cuerpo de eso que estamos escuchando. Como ayer hablaba de Caccini, la nueva música, ¿no? El hablar y el cantar, que sea lo mismo. Bueno, Domenico lo que pide es eso, el fantasmata, per fantasmata. No es solamente caminar, bailar liviano, sino transmitir a través del cuerpo eso que estamos escuchando. Bueno, perdón, me voy. Entonces, ya está. Medir el suelo, mantener el equilibrio y la conexión con el suelo mientras te mueves. Fluidez física. Deben danzar cual fantasmas. Y noten que fantasmata es una presteza corporal. A cada tempo uno parece ser de piedra en un instante, luego en otro instante, emprender el vuelo como un halcón impulsado por el hambre. Después de 16 capítulos que describen las aspiraciones de un bailarín refinado, se describen 18 balli completos con la música. Con la música de Domenico y 5 bass dance, ninguno con música. El ballo, en el siglo XV, era una danza compleja que combinaba pasos de 4 tipos de danza diferentes en diferentes métricas. Bassa danza, tiempo doble compuesto, sería un moderno 6/4 lento. Cuaternaria, metro cuádruple, moderno 4/4, velocidad moderada. Saltarello, usualmente tiempo triple simple, sería un 3/4 o un tiempo doble compuesto 6/8, bastante rápido. Y la piba, tiempo simple doble, un 2/4 rápido. Pero en lugar de decirlo así, tan llanamente, él la describe, como es un hombre renacentista, de la siguiente manera. Acá comienza a describirlas. Yo soy la basadanza, la reina de las medidas, y digna de llevar una corona. Conmigo, contados son los que destacan, y aquel que me baile y mi música toque bien, no cabe duda que habrá recibido un don de los cielos. Continúa. Me llaman medida cuaternaria, y si los músicos me tratan juiciosamente, me hallarán, por comparación, una sexta más rápida que la reina de las medidas. Bien orquestada por un buen músico, ocuparé el lugar entre la danza baja y el saltarello. Vamos al saltarello. Yo soy el saltarello, llamado paso de Brabante, 2/6 más rápido que la danza baja. Y si los músicos quieren tratarme prudentemente, encontrarán que guardo el lugar entre la medida cuaternaria y la cornamusa. La cornamusa es la piba. Me llaman piba. Y de las medidas, soy la medida más insignificante, porque soy de uso corriente entre los villanos. Por mi presteza, de tal modo me supero que ocupo el lugar de la basans. Luego define las relaciones rítmicas entre las 4 danzas en uso. La basadanza, que es la más lenta y comienza en tiempo optimista. El cuaternario, que es más rápido que una sexta y comienza en tiempo fuerte. El saltarello, que está en ritmo ternario, con un comienzo en el tiempo positivo, y es un tercio más rápido que la bass dance. Y finalmente la piba,
un baile campesino en 4/4 con un comienzo incisivo y 2 veces más rápido que el de la basa danza. Según el tratado, la basa danza y el saltarello se pueden bailar de 5 formas y el cuaternario y la piba de 4. Las combinaciones de los pasos en ritmos extremadamente variados crean un efecto y forman los balli. Con todo el rigor de una codificación moderna, Domenico limita el abanico infinito de movimientos posibles a 12 figuras básicas, 9 de las cuales se dominan naturales y 3 accidentales, y fija su duración musical. Los pasos naturales son simple, doble, ripresa, continenza, reverencia, mezza volta, volta tonda, movimento y salto. Y los pasos accidentales, que posiblemente se usen para las cadencias, son el sottoscritti, frappamento e scorza. Bueno, ahora acá hay unos ejemplos de, como les decía, que en medio del manuscrito, va poniendo las melodías de las obras. Este es el Leoncello in canto. Va haciendo toda la descripción de la coreografía. Ahora ponemos un tempo doble de saltarello largo, o por ejemplo, da la mano sinistra dalla donna, ancora nota, tempi. Bueno, va describiendo todo y cuando termina pone la melodía, que como ya vemos, empiezan a tener figuración más moderna. No pasa esto con las bass dance de Margarita o Toulouse, los manuscritos franceses, que son todos neumas. Parece, cuando uno lo lee, lo ve, así parece gregoriano, pero no es. Bueno, acá termina esta, viene Leoncello Vecchio y dice un ballo, un hombre con una donna. Y bueno, y empieza a describirla toda. Cuando termina la descripción pone fine. Acá hay otra más. Pizzorata. Bueno, y como una conclusión, el esfuerzo de codificación de las posibilidades motoras y la capacidad de abstracción simbólica del gesto que caracterizan la obra de Domenico y su escuela no son un dato absolutamente nuevo en la Europa de 1400, si se considera la existencia de un sistema de escritura. Sin embargo, el principal mérito de Domenico radica en haber encontrado una clave de lectura coherente con los estándares culturales de su época, definiendo el movimiento racionalmente, organizado como una proyección espacial del equilibrio interior. Y en haber creado sobre estas premisas una escuela capaz de difundir y transmitir hasta nuestros días un momento tan fugaz como significativo en la cultura europea del siglo XV. Para finalizar, les dejo una frase que me acompaña desde hace muchos años. Como en todo, para saber cómo llegamos al presente, tenemos que remontarnos al pasado. Muchas gracias. Ahora me gustaría mostrarles un poquito, bueno, nada, espero que no hayan quedado muchas dudas. Me gustaría poder completar lo que no hayan entendido, si no se entendió algo. Pero bueno, como para aclarar un poquito más lo que trata de decir Domenico, que a mí me parece maravilloso porque son cosas que, insisto, hoy en día nos parecen naturales, nos parecen básicas, pero él fue el que puso la semillita, el que las escribió por primera vez y las exigió. Eso cambió radicalmente la forma de bailar eh, y de entender la danza. Por eso es tan importante, por algo también sus discípulos también
siguieron adelante y tuvieron tanto éxito en su época. Bueno, quería mostrarles, espero que se escuche igual, no todos los pasos que dice Domenico, pero sí eh, tratar de mostrarles algunos de los que son. Por ejemplo, espero que me escuchen. Si no se me escucha bien, por favor, Chantal, me avisa. Para mostrar bien los pies. Bueno, comenzar con los pasos naturales, ¿sí? Serían el simple, el doble, vamos con los simples. Va acompañando, ¿sí? La manera, el aire. Él no define aire como elevación porque junta todo, en la manera corpórea. Ya sus discípulos van a separarlo, van a dividirlos distintos esta clasificación y van a agregar aire. Pero él pone la elevación todo dentro de lo mismo. Entonces sería simple, simple. Los dobles serían una transición. 1, 3, 2. Obviamente voy acompañando el gesto con la manera, pero no voy a hacer así. ¿Por qué? No daría esa sensación de doble, sino de muchos simples. Así que tendría que ser simple, simple, y el doble. 1, 2, 3, 1. 1, 3. A ver. También eran dobles, simples. La represa puede ser hacia el costado, hacia adelante y hacia atrás. Represa. Paso de Saltarello, que también dice paso de Brabante. Es un doble con la elevación al final. Después venía cuaternaria. Cuaternaria es un paso muy divertido. Porque son 3 pasos hacia adelante y uno de costado. No sé si me va a alcanzar para que vean los pies todo el tiempo. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué más tenemos para mostrarles? Simple, doble. Sí, mezza volta, vuelta tonda. Movimiento, el salto. Hicimos. Doble, simple, represa. Perdón. Continenza. Más adelante le dicen, o sea, en Italia es continenza, en Francia es grande. Pero en continenza sería. Siempre son 2. Continenza, continenza. Y hicimos también, represa, bueno, la reverencia. Y mezza volta. Volta tonda. Otra vez. El movimiento es un movimiento que se hace desde los hombros. Móvil. Aunque parezca mentira, es un paso.
Eh, bueno, mezza tonda, mezza volta, movimiento y el salto. Bueno, aquí estoy otra vez. Bueno, esos son algunos de los movimientos que se te usan, se utilizan para bailar. Hay otros más, hay muchos más, muchos que yo no sé bailar todavía, porque esto es así. Cuanto más uno estudia, más se da cuenta que le falta kilómetros por aprender. Bueno, me gustaría compartirles para que vean cómo es un Bali, cómo se combina todo esto, porque bueno, eso es lo que tienen las danzas italianas, que son muy, muy vivas porque tienen los Bali combinan distintos tipos de pasos, no son muy planos, o las figuras son variadas no solamente en figuras, sino en ritmo. Les voy a pasar, voy a compartir, primero les comparto esta tablita. Bueno, este es un pequeño Excel que hice yo comparando todos los maestros del siglo XV, pero me refería al método. ¿Ven? Entre Domenico, Guillermo Hebreo, que después se llamó Giovanni Ambrosio cuando se convirtió al cristianismo, y Antonio Cornazaro. Domenico pone mesura, memoria, mesura di terreno, agilità en manera corpórea, y los demás empiezan a dividir. Al principio está bien. Misura, memoria, eso es importantísimo. Compartimento di terreno, partir di terreno, mesura di terreno, dice Domenico. Y en cuanto a la agilità y manera corpórea, Guillermo Hebreo dice aire, maniera y movimiento corpóreo, que sería el movimiento que les mostré recién. Y Antonio Cornazzaro dice aire, maniera y diversidad de cose. Eso lo agrega Cornazzaro, que quiere decir algo que yo siempre lo sostuve, eh, que si tanto en la música como en el canto no podemos, en esa época, no podemos repetir la misma frase igual, siempre tenemos que hacer alguna variación, la segunda vez o la tercera vez que la cantamos o tocamos, alguna disminución o algún adorno cuando cantamos, en la danza tiene que pasar lo mismo. Bueno, Antonio Cornazzaro llama a eso diversidad di cose y se aplica más a los hombres que a las mujeres, porque claro, la mujer por más que quiera hacer una variación, tanto con las ropas no se nota. En cambio, ellos pueden mostrar, pueden hacer cosas diversas con las piernas. Así que bueno, nada, esto era para que entendieran un poquito en la agilità e maniera corpórea. Y ahora sí, les quiero compartir, como para que vean en acción, eh, el leoncello, el famoso leoncello que compuso Domenico y que el leoncello que compuso Domenico y se lo dedicó a Leoncello d'Este, sí. Bueno, tengan en cuenta que en esta danza, en esta versión que estamos mostrando, es una versión de espectáculo. Entonces tiene un poquito de acting. Estamos haciendo como que estamos jugando. Somos dos amigas que estamos jugando. Pero es más que nada para mostrarles los pasos, ¿sí?, de la danza. Yo se los voy a ir comentando mientras se va realizando la danza. Se comienza con pasos de saltarello. Ahora viene movimiento, movimiento y un paso de saltarello. Simple, 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 doppio.
Contrapaso, contrapaso, contrapaso. Semplice, semplice, doppio, doppio. ¿Ven cómo van mezclando los distintos tempos que forman el ballo? Reprise, reprise, semplice, semplice, doppio, doppio, reprise, reprise, movimiento, movimiento, y se repite la danza otra vez. Saltarello, pero comienza a dirigir la otra persona. Los pasos pueden estar un poquito deformados justamente por el acting, ¿no? Contrapaso, contrapaso. Bueno, sí, así terminaría mi presentación. Una cosa que me quedé pensando de lo que comentaban ayer sobre los tempos, que no podemos saber cómo eran los tempos de esa época, si eran iguales a los nuestros o no, pero en realidad hay un tempo que nos sirve y que atraviesa todas las épocas y que es nuestro propio pulso. Nosotros caminamos y nos movemos de acuerdo a nuestro pulso. Es lo que se toma como base para la negra hoy en día. Y eso no varió tanto a lo largo del tiempo. O sea que si es una danza y más o menos te están explicando si es lenta o es rápida, siempre se va a poder ir adaptando de acuerdo a la persona. Y tenemos que recordar otra cosa. Esta música antigua que nosotros estamos recreando o reconstruyendo hoy en día, es todo como nosotros desde el hoy estamos viendo el pasado, con toda la información que tenemos a mano, con todos los manuscritos, con todos los instrumentos, con todo lo que podemos. Tratamos de acercarnos, pero siempre va a ser nuestra visión desde el día de hoy. Así todo, es muy importante, yo siempre sostengo, que para poder ejecutar desde los instrumentos una danza, es importante también si los músicos pueden llegar a bailarla, porque no es lo mismo cuando yo agarro una partitura y digo, uy, qué linda, voy a hacerle esto acá, este rubato allá, esto acá. Pero si es una danza, se tiene que poder bailar, porque además si suena en el tempo del baile, a la gente le dan ganas de salir a bailarla, o sea, se disfruta mucho más la música. Pero sí, no nos asustemos porque los tempos siguen estando a través de la historia, siguen estando en nosotros también. Bueno, listo, ya está. Chantal. Listo. Muchas gracias, maestra. Muy interesante. Fíjese que eso que dijo al final es totalmente cierto, ¿no? Los músicos tenemos que aprender a bailar. Tenemos que aprender a bailar. ¿Cómo queremos nosotros? eh, Pues, por ejemplo, en generar comunidad sería esta. ¿Cómo queremos nosotros tocar un saltarelo, ¿no? Si no sabemos cómo se bailaba el saltarelo, ¿no?
Entonces, muchas gracias, eso sería todo. Compartimos ahí por redes sociales su Instagram, su Facebook, su canal de YouTube, para que vayan a seguir a la maestra. Hasta luego y Muchas continuamos gracias. con la siguiente conferencia. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego.